Hola, bienvenido a mi canal, mi nombre es Narda Avilés, soy psicóloga y el día de hoy quiero compartir contigo una reflexión porque, tengo ya algunas semanas que no subía ningún video y de verdad que está en mí todo el propósito de hacerlo y de ya no fallar. Y precisamente de eso es la reflexión, de hacer conciencia de lo importante que es no fallarnos a nosotros mismos, no fallar en nuestros propósitos. Y es que ese es el problema. A veces vivimos la vida sin propósito. Vivimos por vivir, comemos por comer, bebemos por beber, cuando siempre cada acción que realices durante el día tiene que ir ligada a un propósito. Comer para nutrirte, beber para hidratarte, orar para conectar con Dios, leer la Biblia para nutrir el espíritu, leer algún libro para nutrir la mente, escribir para drenar como todos los pensamientos o las emociones que nos generan malestar. Y justo es eso, las personas, para empezar, muchas veces ni siquiera tienen este tipo de hábitos, y si los tienen, en algunos casos lo hacen por hacer, por seguir alguna tendencia, por X cosa, o incluso entrenar, ¿no? A mí en lo personal fue algo que me sucedió mucho, durante mucho tiempo, que yo entrenaba por entrenar. En realidad no lo hacía con un propósito definido y eso no me ayudaba a sostener o a crear ese hábito, ¿sí? Porque solo es cuestión de repetición para que se genere el hábito, pero si a la repetición le agregaras un proceso mental correcto y adecuado y además un proceso mental correcto, ¿cuál sería? Un proceso mental positivo, una mente con claridad, una mente determinada, porque eso también es importante. Tenemos que desarrollar la determinación en nosotros, dejar de divagar, dejar tanto la indecisión. Y de verdad que yo te lo digo y no te lo digo hueco, te lo digo desde el alma, porque yo fui una persona súper indecisa. Yo viví con ansiedad y depresión la mayor parte de mi vida. Tengo 30 años y la mayoría de esos 30 años viví con ansiedad y con depresión, unas etapas más marcadas que otras. Entonces, a mí sin duda lo que me ayudó a salir de esta situación, porque intenté de todo, medicamento psiquiátrico, terapia psicológica, pero sin duda lo que me ayudó a salir de ese estado y que hasta la fecha no he vuelto, que tengo tal vez un año sin ansiedad ni depresión, para mí es una gran victoria. A mí lo que me ayudó fue cambiar mis hábitos físicos, mis hábitos mentales y mis hábitos espirituales. Empezar a construir una mujer que tuviera pues totalmente una mentalidad distinta, porque todo parte de ahí. El pensamiento es el origen de todo. Los pensamientos generan emociones y las emociones nos conducen a actuar. Sin embargo, hay acciones que pueden cambiar tus pensamientos, ¿no? Yo siempre les digo a las personas que asisten a mis talleres, porque soy psicóloga, no doy terapia individual, pero sí hago talleres grupales, y siempre les comento que es bien importante apilar victorias todos los días, pequeñas victorias. Y ese es como un problema que suelen tener las personas. A mí me pasaba cuando yo intentaba mejorar mi vida en los inicios, ¿no? En el origen de aquellas buenas intenciones que yo tenía. Yo me plasmaba como metas muy inalcanzables para la capacidad que yo tenía en ese momento. Y obviamente al no realizarlas me frustraba, me desmotivaba y era como pues una cadenita, ¿no? Como mis acciones no eran congruentes con mis ideales o mis pensamientos de que quería mejorar mi físico, quería dejar de tener ansiedad y depresión. No me podía sostener ese hábito, no podía terminar de formarlo.
Entonces, cuando yo empecé a tomarme todo con más calma, que dejé de tener prisa, que empecé a disfrutar más el proceso, sin duda fue lo que me ayudó a crear esos buenos hábitos, a levantarme todos los días en la madrugada, todos los días entrenar, todos los días leer, todos los días nutrir mi espíritu. De verdad que tal cual, o sea, ya es algo habitual en mí, ya es algo que es parte de mí, que si no lo hago un día me siento mega incómoda, y de hecho no hay un solo día en el que mínimo haga algo por mi cuerpo, por mi mente y por mi espíritu. Ya estoy en un punto en el que si hago poco me siento mal, siento culpa, porque las emociones son nuestra guía sin duda. Las emociones te dictan qué acciones debes de repetir y qué acciones no debes de repetir. Hay acciones que te generan bienestar y no placenterismo, no es lo mismo bienestar que placenterismo. Hay acciones que te generan bienestar, a lo mejor no en el momento, porque si estás entrenando, si has entrenado con pesas, sabes que es doloroso. Entonces, a lo mejor en el momento no es placentero, pero posterior a ello sí, ¿no? Por todo lo que pasa a nivel cerebral, ¿no? Por todas los químicos que el cerebro libera. Entonces, como la dopamina. Y que es bien importante hablar sobre eso. No sé si tengo un video sobre esto en YouTube, pero si no, sin duda lo voy a hacer. La dopamina es un químico que libera el cerebro, que está asociado al placer, ¿sí? Al bienestar, y obviamente ligado al que tú crees un hábito, porque si estás haciendo algo que te gusta, le vas a dar continuidad. De hecho, esta es una de las razones o de los orígenes de las adicciones, ¿no? La dopamina está totalmente ligada. Bueno, les decía que es un químico. Es un químico que tu cerebro produce de forma natural desde el momento en el que naces, y sin embargo este químico puede verse mermado, por así decirlo, si no llevas una alimentación correcta, si estás sometido a mucho estrés. Entonces imagínate que un ser humano llega al mundo a un entorno insano, ¿sí? Donde no hay una nutrición correcta, donde hay demasiado estrés, donde hay violencia familiar tal vez. Esa persona va a mermar en los niveles de dopamina. No sé, si el nivel de dopamina estándar es aquí, el de esa persona puede ser mucho más bajito. Entonces son presas fáciles de tener una adicción. ¿Por qué? Porque toda sustancia, y no solo sustancias, personas, acciones, pueden generar adicción, ¿sí? Esta obsesión mental y esta compulsión, no poder dejar de hacer X cosa o de consumir X cosa. Entonces, esta persona, en el ejemplo de que llegue a un entorno insano y que sus niveles de dopamina se vean mermados, al probar cigarrillo, y te lo digo porque yo soy psicóloga clínica y trabajo, bueno, ahorita solo estoy en un centro de rehabilitación, pero he trabajado durante 5 años en lo mismo. Entonces, en la mayoría de las historias clínicas que yo les hacía a los chicos, yo me daba cuenta que iniciaban un consumo de sustancias a una edad muy temprana, hasta 9 años, 8, 10, 11. ¿Por qué? Porque estaban en entornos muy insanos donde no recibían atención. Entonces salían a la calle y pues tú sabes, ¿no? Al menos aquí en México así es. En cada esquina, la típica bolita de personas consumiendo alcohol o marihuana o fumando tabaco o incluso otras sustancias. Entonces, pues estas personas se acercaban a ellos siendo niños y era el entorno en el que se desenvolvían, lo percibían como una normalidad, lo empezaban a consumir, y estas sustancias les generaban picos altos de dopamina. Entonces hizo que se engancharan, ¿no? Es como una explicación, digamos, neurológica ante la adicción. Y eso fue lo que hizo a estas personas que se volvieran adictas. ¿Por qué? Porque se elevaban tanto los picos de dopamina que ellos podían llegar a experimentar, que obviamente querían repetirlo. ¿Por qué? Porque se sentían muy bien en ese momento, aunque después se sintieran peor
Incluso eso es lo que hace que si una cerveza te hace sentir bien, ya después son 2, 3 y 4 para lograr el mismo efecto, ¿no? El cuerpo pues se vuelve tolerante a las sustancias. Y pues bueno, no solo las sustancias, ¿no? Esto pasa también con el celular, con la chatarra, ¿no? Que toda conducta o toda sustancia que nos genere como altas dosis de placer, que es dopamina, tú puedes volverte adicto a eso, ¿no? Al querer estar sintiéndote así todo el tiempo precisamente porque tus niveles de dopamina se ven mermados. Sin embargo, cuando tú tienes buenos hábitos, pasa lo inverso, ¿no? ¿Por qué? Porque no es grato levantarte a las 5 de la mañana y en cuanto te levantas entrenar o hacer, o sea, cualquier rutina de desarrollo personal. No es grata al principio, después sí se vuelve así, ya cuando se vuelve un hábito porque tú estás viendo resultados, te está gustando cómo te estás sintiendo, entonces la experiencia se vuelve agradable entre mediano y largo plazo. Al principio te digo que no. ¿Por qué? Porque no estás impuesto a esto, no estás acostumbrado y cuesta mucho trabajo. Y yo te recomendaría que de verdad inicies con pequeñas cositas, que vayas haciendo diferencia cada día, ¿no? Que a tu rutina sí o sí le agregues algo que nutra, que alimente, que ejercite, que limpie tu físico, tu mente, tu espíritu. Es muy importante. ¿Por qué? Porque al hacerlo yo te aseguro que va a cambiar el concepto que tienes de ti mismo, vas a elevar tu autoestima, va a mejorar tu energía, tu rendimiento, te va a encantar, te aseguro que te va a encantar. Y que de no ser así, porque a mí muchas personas llegan como a juzgarme, a criticarme o a comentarme simplemente, ay Narda, qué pesado la rutina que llevas, ¿no? Y eso que ahorita no estoy entrenando porque traigo lastimado un ojito y no puedo cargar mucho peso. Extraño mucho entrenar, de verdad. Ahí me doy cuenta que uno siempre tiene que estar agradecido con lo que hay en el presente. Yo no me he quejado, tengo más de un mes sin entrenar y de verdad que es algo que me fascina y que me genera demasiado bienestar. Pero no me he quejado porque aprendí eso. Al no entrenar dije, no estaba siendo agradecida con que podía entrenar todos los días y ahora que no puedo, lo extraño. Y así me ha pasado con muchas situaciones, personas o cosas en la vida, etapas que digo, ya que no están en mi vida, ay, cómo extraño eso, ¿no? Pero está bien, ¿sabes? Está bien porque aprendes. ¿Y qué me está enseñando el no poder entrenar? Que tengo que ser agradecida, que tengo que agradecer que mi cuerpo puede hacer ciertos ejercicios. Entonces, ahorita trato de no pensar en eso. En ratitos sí digo, ay, me gustaría entrenar, pero trato de no darle cavidad y de enfocarme en lo que sí puedo hacer. Entonces, por eso estoy grabando este video, porque dije, no, ya son muchas semanas que no he publicado nada y es algo que me genera bienestar. Entonces, yo ahorita soy fan de eso, soy seguidora de buscar mi bienestar, de acercarme a personas que me hagan sentir bien y no como tal en temas de dependencia emocional, porque también es algo que he padecido durante toda mi vida, que incluso a la fecha sigo trabajando, sino en plan de que digo, esta persona le aporta a mi vida porque tiene pensamientos positivos, es constructiva, está haciendo cosas padres en su vida y trato de aliarme a este tipo de personas. Últimamente soy mucho más selectiva que antes, entonces este video en sí es una reflexión, un poquito de todo, y espero que te sea de ayuda. Se escucha el llanto de un bebecillo. Y bueno, en realidad esta solo es una breve reflexión, un poquito de todo. Espero que te sea útil. Y no sé en qué momento vayas a ver este video, pero deseo que tengas un día increíble y una vida increíble. Eso solamente va a depender de ti, de verdad. De lo único que tenemos control es de nuestros pensamientos. Nos vemos en el próximo video.